ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos una vez más a su espacio de análisis, de comentarios de realidad, de ese baño de realidad que tenemos que tener todos para poder tomar adecuadas decisiones, siempre con la consigna de generar un mejor país en el cual podamos vivir. Todos nosotros estamos de acuerdo, pero más allá de eso, nuestros hijos y nietos. Eso se llama responsabilidad y eso se llama coherencia. Tener siempre a nuestros hijos y nietos, a la siguiente generación en el horizonte, porque si no caemos en el egoísmo y eso no nos lleva absolutamente a ningún lado, no construye absolutamente nada y nos vamos a llevar una sorpresa en muy poco tiempo, porque la siguiente generación no va a tener la capacidad de echarse el país al hombro, que es lo que cada generación tiene que hacer siempre para tener prosperidad y bienestar. Eso tiene mayor relevancia, amigos y amigas, en un escenario donde dentro de, ¿6 semanas, estaremos eligiendo a los próximos 57 diputados y quizá al próximo presidente de la República, porque ese 1 de febrero puede que haya elección ya general de primera ronda, o tal vez nos vayamos a una segunda ronda y necesitamos tener claridad de las cosas. Don Ronnie y Monje, Don Ronnie Monje, allá donde estaba la sillita, por favor. La puña, ¿pero por qué? Porque aquí es parte de las historias y para que todos podamos escucharnos y vernos y que haya fidelidad y total éxito en la señal auditiva. Don Ronnie, bienvenido a su programa. Estamos en vivo en 89.1 frecuencia modulada y por supuesto en plataformas digitales @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática y a partir de este instante en el TikTok de Don Ronnie Monge. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos un lunes más para analizar la política costarricense. Nos vamos casi que ya a la veda electoral de Navidad y a la recta final. Hoy tenemos una nueva encuesta. ¿La viste? Te la pasé. Sí, desde tempranito me habían chismeado ya un poquito. Sí. Y ahora podemos conversar bastante de ese tema de cara a este mes que en los últimos 3 años no ha sido tan significativo como si lo ha sido enero para marcar la tendencia a quienes pueden ir a una eventual segunda ronda o si doña Laura Fernández termina creciendo lo suficiente para ganar en primera ronda. Ronnie, cuando hablamos de la recta final de octubre, noviembre y diciembre es esta semana, ya esta semana entra la veda electoral, eso significa nada que hagan las candidaturas, las campañas puede significar algún tipo de erogación, algún tipo de pago. Pueden seguir reuniéndose con gente en casas, pueden ir a hablar con algún vecino, o sea, las cosas básicas, pero nada que signifique un pago, una mediación financiera de por medio. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo de Elecciones parte de la idea de que en las fiestas de Navidad y fin de año la gente ocupa un descanso, un respiro de lo que ha visto. Las familias se van a reunir, las familias indistintamente todas van a comentar, unas ya tienen candidatura, otras todavía están pensando, otras ya tienen decidido no votar y alguien va a intentar convencerlos de lo contrario. Y ese espacio del tribunal lo da para justamente tener ese espacio de familia, ese espacio con Dios, ese espacio pues necesario de oxigenación social. Y volvemos el 6 de enero con el 5 de enero, 6 de enero, sí, con la recta final. Y ahí sí es cierto que toda la carne en el asador porque quedan 3 semanas. Yo pienso que en realidad del 15 en adelante, las encuestas del 15 de enero en adelante te van a marcar la realidad de cómo está la campaña electoral. Bueno, esa es mi opinión. ¿Vos crees que cambia algo de la encuesta que hoy tenemos en mano a la primera encuesta que salga en enero? ¿Va a haber tanta variación? Me parece que el primer lugar no, creo que el primer lugar se va a mantener. Me parece que estos porcentajes de esta encuesta creo que están más
más aterrizados a la realidad. Me parece totalmente que, vamos a ver, cuando haces un promedio, le cuesta por sí esa estadística, pero cuando haces una estadística de la estadística te acercas más a la realidad de lo que está pasando. Exacto. A mí lo que me gusta hacer en estos casos es, evidentemente, agarrar todas las encuestas porque todas tienen credibilidad. Hoy, de hecho, en el infograma que manda Iván, decía como las encuestas que son como realistas. No, al final todas son realistas. Todas tienen una todos foto. tienen una metodología diferente, pero al final todas tienen una base técnica y nadie se va a arriesgar a que pase algo. Al menos ese es el deber ser. Y no solo eso, porque te resta credibilidad. O sea, esta es solo una elección, no es la elección final, ¿verdad? Entonces, de un proceso de las encuestadoras como para marcar algo marcadamente, valga la redundancia, erróneo, para que en los próximos procesos, ya sea municipales o nacionales, les quiten nadie paute con eso, pague, porque las encuestas son pagadas. Sí. Hay que dejarlo claro. Las encuestas son pagadas por alguien para ver resultados y tomar decisiones. No es que Demoscopía, que Opol, que CID, así su buena voluntad sacan 100 millones de colones para hacer una encuesta y darnos a los costarricenses una idea de cómo va No, son pagadas. Entonces, eso es lo primero que tenemos que dejar claro. Y aquí el Tribunal de Elecciones, en este caso por lo menos, sí señaló algo interesante, que era que había que decir quién pagaba las encuestas. Y lo están diciendo. Me imagino que al tribunal se lo reportan. Y tienen que reportarlo antes de sacar los datos. Sí. Tiene que ser la ficha técnica con toda. Estaría con toda interesante tener acceso a esa información, porque al final de cuentas es un reflejo de quién está interesado realmente en saber qué está pasando. Así es. Me parece que al final los partidos políticos están detrás de eso. Estoy seguro que el Partido Pueblo Soberano, porque interesante otro detalle, ¿verdad? Que es que al tener los partidos políticos la obligación de reportar, tienen que decir, uno, porque que están pagando al partido político y de dónde sacaron los recursos para pagar eso, ¿verdad? Que ha sido un poco la incertidumbre que hemos tenido en las últimas campañas electorales, donde muchos partidos han creado, o por lo menos se ha iniciado una investigación de estructuras paralelas de financiamiento de campañas políticas, donde la gente de una u otra manera, y esto es lo más importante analizar, renuncia a que se le devuelva a través de deuda política su inversión y está solapadamente financiando una campaña por otro lado, y ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo se devuelve ese dinero? ¿Cómo se paga? Exacto. ¿Con favores? Bueno, eso yo creo que es una especulación y la reconozco, pero es parte del fantasma, pero es parte de la ecuación que a veces uno tiene que crearse para dejarle claro al electorado de que siempre, como lo he dicho yo, hay intereses. Y perdón, todos los intereses son válidos. Concuerden con los nuestros o no, hay que respetar eso. Y hablando de fantasmas sobre ese tema, ¿hay algún fantasma suelto para el miércoles, no? No, el jueves, no, vea, es que le voy a contar una historia. Ustedes sacaron la camisa de Batman. Sí. Nosotros el miércoles vamos a soltar los cazafantasmas para que no haya fantasmas y no queden dudas. Pues ojalá, porque si ya no ganan en esta, ya no hay cuándo. Ya, después del micro futbolístico, lástima que hoy en 8 no hay programa. Pero yo puedo venir el jueves. No, pero el lunes es cuando ya ya estamos. Lo vamos a dejar definido esto. No, yo creo que el Machello va a meter el bus. Yo creo que va a meter el bus y va a matar en Alajuela. Con el bus metido, igual les ganamos. Sí, no, por eso te digo, si no es ahora, no hay cuándo. No, pues, obviamente, y además, como vos decís, ya con la realidad, yo creo que no hay liguista que no tenga fantasmas dándole vueltas en la cabeza. O sea, eso es que... Es que le llegó el equipo que el que menos querían. No, vamos a ver. Al final creo que para ser campeón, o sea, la liga hay que ganarlo a todos. No, y ha perdido contra todos. Sí, entonces, Saprissa, Heredia, Cartago, no importa cuál fuera. Sí. Lo importante es ir y romper esos fantasmas. Sí, es parte de lo que la estructura mental. Sí. A ver, en esta encuesta que Demoscopía hace circular el día de hoy, es importante ver que hay varias formulaciones de preguntas. En la papeleta simulada, los 20 partidos
El Partido Pueblo Soberano está con 30.0, subió bastante. Sí, el 22 creo me parece, el 30, casi 8 puntos. Exactamente. Y se equiparó más con lo que dice CIEP, con lo que dice ¿cómo se llama la Universidad Nacional? Se me fue el nombre de la institución dentro de la Universidad Nacional que hace las encuestas. De la Universidad Nacional, la EDIESPO. EDIESPO, sí. Pasó en realidad, aquí estaba viendo la de diputados, para candidatos, la parte presidencial, pasó de 21 a 27.4, Laura Fernández. Álvaro Ramos pasó de 10.4 a 11.3, también subió, no significativamente a nivel estadístico, pero sí se ve un aumento. Después está Ariel Robles de 4.1 a 4.8. Fabricio baja de 6.5 a 3.5, esa sí es significativa estadísticamente, supera el margen de error. Claudia Doble se mantiene básicamente estática, 2.9 a 3.1. Y subió un poquito Eli Feinsack. Eli subió de 2.7 a 3.1 y Juan Carlos de 2.4 a 2.0. Los demás no son visibles estadísticamente y entran en la categoría de otros, donde está de 1% para abajo. Eso queda básicamente, si la foto fuera hoy, la elección fuera hoy, iría a segunda ronda Pueblo Soberano contra Liberación Nacional. Me parece que inclusive yo tengo expectativas de que en enero pueda marcarse diferencias, pero creo que aún estamos hablando como de ahora Sabrisa que llegó a la final. En el peor momento y está llegando a la final. ¿Sí? Liberación Nacional en su peor momento histórico. Y sigue siendo Liberación Nacional. Sigue siendo insignia en la política de este país. Eso es lo cual me impresiona y creo que hay que aplaudirlo. Ahora, la semana pasada también lograron constituir la Asamblea de San Ramón, que estaba faltante y que además les va a facilitar la obtención de recursos de dinero, lo cual esto... el primer lunes de enero va a aparecer empapelado todo. Sí. Para Pueblo Soberano, para Liberación Nacional, para la Unidad y para Coalición. Son las 4 que van a empapelar. Y creo que el liberal progresista. Sí, por recursos separados, pero sí. Sí. Creo que el liberal progresista también lo va a lograr. Me parece que además, como lo he dicho en otros momentos, es una agrupación que tiene cómo crecer porque no solo tiene un candidato que es como neutro, pero es como amistoso, como vacilón, como es don Eli Feinsack, y no tiene muchos negativos. Pero sí, como lo señalaba, me parece que si hay algo que poner en la palestra es que en su peor momento histórico, Liberación sigue estando siendo protagonista de la elección. La pregunta. Y cuidado, ahí tienen los datos de diputaciones, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo estamos en diputaciones? Antes de esa, y Liberación sabe jugar finales. Sí. Parte de. Para diputados, dice que el Pueblo Soberano pasa de 11.6 a 30, Liberación de 7.3 a 10.5, Frente Amplio de 3.8 a 4.5, Coalición o el PAC de 1.1 a 2.6, Nueva República baja de 2.7 a 2.3, la Unidad baja de 2.6 a 1.8, PLP se mantiene estático y partido el del actual gobierno, ¿cómo es? Partido Progreso Socialdemócrata. Ese, de 2.0 a 1.2, los demás no salen. Ese 30% me llama mucho la atención. No sé. ¿Cuánto indeciso se mantienen en candidaturas a diputados? Se mantiene un 42%. Ok. Ese dato es importante y lo voy a decir porque volvemos a eso, como Saprissa. En su peor momento saben jugar finales y saben cómo agruparse para dar la pelea. Sigue teniendo estructura. A pesar de toda esa dificultad, la estructura terminó ganándole a la rebelión y lograron sacar la asamblea en San Ramón. Hoy con ese 30% que marca el partido Pueblo Soberano, le está dando para 17, 18 diputados. Esa es mi estimación. Sí. Esos son 17, 18 diputados, muy lejos de los 38 que ellos aspiran. Sí hay que tener en cuenta el crecimiento significativo de más del doble en diputaciones, pero que se equipara un poco con la votación de la candidata. Sí. Lo que parece en un análisis
es que el mensaje de no quebrar el voto en el partido está calando. Eso significa que tienen que tener muy clara el posicionamiento de la bandera. Sí. Y no sé si en todo el país está eso claro. Lo están tratando de hacer con imágenes, utilizando imágenes del presidente y nuevamente de Pilar Cisneros, que son dos figuras conocidas en el país, ¿verdad? Evidentemente. Pero me parece que... Laura no está influyendo en ese posicionamiento. No, o sea, vamos a ver. Perdón por una persona con la que compartí 4 años en Asamblea Legislativa, pero si Laura Fernández no tuviera el aval del presidente, no sería candidata, pero ni a síndica. Tal vez a consejo de distrito. Uh-huh. O sea, así de contundente. Así, o sea, ella no ha tenido méritos, no ha tenido logros, no ha tenido carrera política. Lo único es que es la ungida. Uh-huh. Es el delfín, diría el PRI en México. Hablando de esas estimaciones, Ronnie, para diputado, ¿van a quedar muchos escaños legislativos en manos del residuo? Sí, me parece que... y tal vez para explicarle a la audiencia cómo es el sistema. Vamos a ver. El sistema de elección de diputados y diputadas en Costa Rica no es de mayoría como para elegir el presidente de la República. Tiene un procedimiento que se llama cocientes y subcocientes. Voy a tratar de ser lo más claro posible. El subcociente es el que te permite participar en la asignación. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una provincia que tiene 10 diputados, voy a ponerlo como ejemplo. No es así, es por ejemplo. Y votan 1,000 personas. Significa que el cociente son 100 votos. O sea, si un partido político saca 100 votos, tiene un diputado segurísimo electo. Pero si yo saco 51 votos, pasé la barrera de los 50, que es el subcociente. Uh-huh. Y eso me permite participar en la asignación de diputados. De las que no se hayan ido arriba. De los que no hayan. Entonces, si un partido sacó 307 votos, ¿qué significa esto? Tiene 3 diputados por cociente y tiene un residuo de 7. Y ese 7 está jugando. Ese 7 está jugando. Pero si hay un partido que sacó 58 votos, uh-huh, tiene derecho a participar, porque uh-huh, tiene 50, uh-huh, y tiene 58 de residuo. Entonces le gana a esos 7. Y ahí va sumando a todos los demás que logran superar esos 7. Eso significa que no significa que el que saque más números en volumen se lleva los residuos que van quedando. Exactamente. Es más, le voy a poner un ejemplo. En la campaña del 2010, Liberación Nacional saca en Heredia 61,000 votos y el PAC saca 32,000, prácticamente le dobla la votación y los dos sacaron 2 diputados. Sí, porque uno tenía 1,000 de residuo y el otro 2,000. Exacto. Entonces ganó el que tenía 2,000, quiere ser el PAC. Ajá. Y en el 2018, Restauración Nacional en Limón, se reparten 4, eran 5 escaños y no había quien tomar el 5 y básicamente el residuo mayor, que era por alguna razón casi igual a 0, eligió a Joanny, que fue el 5º por Restauración Nacional en Limón. Te lo voy a poner algo que más recuerdas. Vos en Heredia, en la campaña del 2022, Nueva República alcanza a participar con el subcociente, o sea, más de la mitad de los votos que se necesitan para elegir un diputado, pero el residuo no fue suficiente para ganar la liberación. Para sacar diputado. Sí, así es. Entonces, esas matemáticas electorales son las que no están muy claras en la calle y todo el mundo dice que van a arrasar porque tienen mucho voto. No necesariamente. No necesariamente. Porque si superan la barrera de los cocientes y el otro llega con menos a su cociente, pues entra igual. Exacto, y yo creo que aquí es donde falta mucho, puede darse, o sea, hay situaciones en las que, como lo acaba de decir Jonathan, si en una provincia, como son 20 partidos, todos se pelean y se roban un poquito de votos, pero ninguno llega a subcociente, el que sacó cociente puede sacar todos. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante, eso se dio... en la elección del 2010, donde de los 4 en Guanacaste, Liberación sacó 3 y estuvo a punto de sacar los 4. Uh-huh. Por un pelito. Le faltó muy poco. Sí. A ver, en realidad, por un pelito que sacó la unidad más. Sí. Le creció un poquito más el pelo. Entonces pasó. Las elecciones tienen sus bemoles contables.
Acordate en la candidatura municipal en Liberia, por un voto, hubo alcalde. O sea, las elecciones son muy ingratas, muy injustas para muchos, pero muy reales porque reflejan la intención popular. Te lo voy a cambiar. En Nandayure ganó por edad. En Nandayure ganó, quedaron empatados. Contaron como 5 veces, seguían estando empatados y la regla electoral es el más viejo gana. El más viejo gana. El más viejo gana. Y aunque haya sido por un día, entonces hay que salir a votar. Sí, sí. Vamos a ver. Hay gente que... Creo que hay un escenario triunfalista que se ha creado de como que ya todo está decidido. Con un 39% de personas indecisas, nada está decidido. Haga valer su voto. No le hagan pensar de que ya no funciona. De que su voto no vale. Ya su voto no vale y que no ni pierde el tiempo. Al contrario. Váyase para la playa, descanse, mientras que otros están ahí, de por sí ya todo está decidido. Eso fue lo que quisieron hacer ver con una encuesta en 1998 a mediodía, sí, que decía que ya un candidato había ganado como por 20 puntos de diferencia. El resultado final fue de un punto. Probablemente... Toda la tarde salió la gente. No, vieras que yo creo que fue manipulado. Yo creo que mucha gente no fue a votar, porque ¿para qué? Si ya ganó el otro. Pero aún así, la gente que tiene convicción salió a votar. Eso que hablamos ahora de que en su peor momento Liberación Nacional sigue siendo protagónico, para mí es realmente increíble. O sea, con un candidato que ha renegado a sus compañeros de partido, de los logros históricos como el TLC del partido. Puede ser, Ronnie, en ese punto exacto, puede ser que a Álvaro Ramos le esté funcionando, a ver, que le haya costado mucho generar la atracción correspondiente, pero que ya esté logrando identificar una nueva liberación con el voto de la gente. No. Este es el producto histórico de Hueso Colorado liberacionista. O sea, no puede bajar más de eso, liberación. Entonces, por lo menos en esta. Te la cambio. ¿Será que el orgullo liberacionista puede salir y decir, no, es que no quiero perder así? Puede ser. Lo que pasa es que ya las lealtades partidarias... Fernando Sánchez Campos, como en el año 2009, más o menos, escribió un libro sobre la erosión de las lealtades partidarias. Sí. Estamos hablando de hace 16 años. Visionario don Fernando, que le mando un gran saludo al director de la Universidad Católica. Director de la Universidad Católica, sí. Y creo que vicepresidente de las universidades católicas del mundo. Entonces, ya él hablaba de esa erosión, de que ya ese color hereditario, como si se da todavía hoy en el fútbol, mucho, ya no iba a calar para las nuevas generaciones. Las comunicaciones empezaban a cambiar, la forma de discutir la política es diferente, ya no es algo donde nadie sabe política y entonces el dirigente comunal le decía a sus vecinos, mire, vea, este es el que más nos sirve a nosotros, vamos y entonces el dirigente llegaba y llevaba a medio barrio a votar y había el dirigente que le hacía oposición. Ahora en las redes sociales no ya eso, el poder del dirigente ha venido a menos, ha disminuido mucho. En procesos municipales sigue teniendo peso desde mi perspectiva y en algunas otras cosas, pero la realidad es que el posicionamiento del dirigente comunal ha ido perdiendo relevancia y queda mal la comunicación con un problema agravante, la comunicación de redes sociales. La gente, perdón a los que me escuchan, adelante, es vagabunda. No le gusta leer, no le gusta informarse, y entonces lo primero que leen se convierte en verdad. Y decía para la Segunda Guerra Mundial, miente que algo queda. ¿Esa estrategia alguien la está usando en este momento? A mí me parece que, por porque ejemplo... los dos lados están tan intensamente intentando algo que la pregunta yo creo que es válida. La pregunta que yo me hago es cuando usted lee mucho es la frase esta, que es como copiada y pegada en post y post. El mejor presidente de la historia de Costa Rica. El mejor presidente de los últimos 30 años. Obviamente, cuando decimos el mejor, es una opinión subjetiva. Y entonces tenemos que ver
cuáles son las condiciones que te hacen determinar qué es lo que para una persona sea mejor. Entonces yo digo, ¿ha sido el gobierno donde más obra infraestructura se ha construido? No. ¿Ha sido el gobierno que mejor ha utilizado los recursos? No, porque inclusive es el gobierno que más recursos ha tenido proveniente de la reforma fiscal que ustedes aprobaron y sigue endeudándose. ¿Ha sido el presidente que mejor ha manejado combatido la criminalidad y el crimen organizado? No. De hecho, hoy hay más homicidios que hoy hace un año en comparativa a interacción anual. ¿Qué podemos decir? Sí, que tenemos deflación. ¿Qué significa eso? Que las cosas técnicamente cuestan menos que hace 4 años, sin embargo... La gente gasta menos porque no le alcanza. No, pero la gente de hecho, no le alcanza. Hay menos consumo, oficialmente hay menos consumo. ¿Qué es lo que pasa? Que además, a la vez de inflación, entonces el aumento salarial es muy bajo. Y entonces las cosas donde hay un bajón, digamos, que por ejemplo es la gasolina, que tiene que ver con toda la comercialización, que no es producto del gobierno, sino del precio internacional y del precio que tengas del dólar. Que el dólar puede estar bajo por 2 razones, porque lo sostenés, porque hay una intervención excesiva del Banco Central comprando dólares y no deja que haya libertad de mercado, o porque realmente es oferta y demanda. Hoy creemos que hay desde mi perspectiva, una gran intervención del Banco Central comprando dólares, lo que lo mantiene bajo, lo cual tampoco es sostenible. Tenemos la mayor reserva de dólares, sí, pero ¿para qué? 17,000, sí. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Golpeando el sector exportador, que genera empleo, turístico. Golpeando el sector turismo, que genera empleo, haciendo el país carísimo para los turistas, porque bonan $1, las cosas han subido. Hace 3 años el dólar estaba en 700, entonces lo que quiero que entiendan algo, un hotel que costaba, no sé, por decirles algo, 7,000 colones, eran $10. Ahora son casi $15. Para el turista que trae dólares, Costa Rica se ha vuelto inaccesible y lo podemos ver a los que les gusta mucho informarse por redes sociales, en TikTok, en Instagram, a la gente quejándose que viene a Costa Rica. Muy bonito, muy todo, pero carísimo. Y gente diciendo, y en otros lugares de Centroamérica puedes encontrar lo mismo mucho más barato. Y no es que estamos muy caros. O sea, el tico con lo que se gana, porque aquí tenemos el salario mínimo más alto de prácticamente toda Latinoamérica, nos da para sostener el barco y salir adelante. Pero para alguien que viene a vacacionar, es impagable. Gasta más por la misma cantidad que estaría gastando nosotros. Y se lo cambio también acá. Estas fechas en Navidad, si usted va a vacacionar en Costa Rica, para un turista nacional es impagable. En cambio, irse con tiquetes, hospedaje y todo a otro país, a otro destino, le sale mucho más barato que vacacionar en Costa Rica. Y conoce más. Entonces, ¿y cómo ves el anuncio del gobierno? Unos dicen que totalmente electorero, de decir a los funcionarios públicos les vamos a aumentar el salario, aunque sean 2,000 pesos, 3,000 pesos. Pero que dicen, el próximo año viene un aumento. Claro, eso fue... siendo ministro de Hacienda, el presidente de la República en el gobierno de Carlos Alvarado, hay que recordar que el presidente vino traído por el PAC, acordó que en la Caja Costarricense de Seguro Social iba a haber unos aumentos. Que por cierto, dice doña Claudia que lo sacaron porque no rendía. Más palabras menos. Y siendo presidente ejecutivo de la Caja, don Álvaro Ramos, ejecuta esa directriz que venía del ministro de Hacienda, ya en ese momento presidente de la República, y esa es la razón por que Rodrigo Chávez decide sacarlo de la Caja. Porque le aumentó a una institución que él ya había acordado que se iban a dar esos aumentos. Entonces, creo que sí es inconsecuente con el mensaje que dice de austeridad, de que no va a gastar y que no tenemos que subir. A mí, en lo personal, me parece que al sector público se le ha golpeado muchísimo y que se merece ese aumento. ¿Has visto las campañas publicitarias de estos días? Porque todo el mundo está sacando videos. Podemos ganar. La de Claudia. Ese susurro llama la atención. Sí. A mí realmente lo dije así porque me salió como... De hecho, ese susurro
O incluso el alfarero de Álvaro, a mí me gustó. Sí, sí, también. Y me gusta, inclusive es menos producido, creo, los mensajes de Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos es muy directo, muy claro, muy diáfano. Y he visto a Eli metiéndose, pero me parece A Ali le falta... o sea, le falta carne. Le falta emotividad para hacerlo sentir cercano a la gente. No, totalmente. A mí me parece que, por ejemplo... Pero Claudia, Juan Carlos y Álvaro están cambiando su línea y están siendo más bonitos. Y bueno, y si analizás los porcentajes de los tres, que los tres crecieron, eso significa que ha venido un crecimiento de la oposición, como oposición. Lejos, muy lejos, antes de que me crucifiquen en redes sociales, muy lejos del gobierno, de la candidata del gobierno, doña Laura Fernández, pero ya estamos 16, 17. O sea, no, hablando de la oposición. Y si unimos todos los piquitos, entre los que decididos a votar, anda como 30, A mí me 20. gustaría saber si alguna encuesta ha medido el tú a tú en una segunda ronda. Si hubiese segunda ronda y estos fueran los candidatos, ¿por quién votaría? Le voy a me decir encantaría que saber. eso todavía no es tan medible y te voy a decir por qué. Hace 4 años. No, por eso, con el escenario de hoy. No, pues no es que quiero poner. Hace 4 años, usted ponía a José María Figueres, que estaba ganando, en cualquier escenario, y por ejemplo, la gente del Frente Amplio y del PAC nunca hubiera dicho voto por José María Figueres. La gente más progre, me refiero. Pero cuando se da el escenario real, donde ya no tengo opción entre José María Figueres y Chávez, con todo el escándalo de acoso sexual y todo que se le señaló en su momento al presidente de la República, muchos de los votantes no liberacionistas de segunda ronda vinieron del PAC y del Frente Amplio. Pero en este momento, hace 4 años, te hubieran dicho, nunca voto por Figueres. Entonces, esa medición se puede hacer en enero. Ni en enero. Hasta que si llega a haber segunda ronda, hasta que estén casados quienes van a ser los de segunda ronda. Que Borges te sacó una que sí la pegó. Sí, sí. Entonces puede ser para mí puede ser en enero. Pero muy a finales de enero. Sí, la última. Borges, Demoscopía. Y la van a hacer en el momento que determinen, en el momento en que determinen quiénes son los que realmente tienen posibilidades de una eventual segunda ronda. Ahora, en este momento, nadie se la va a jugar porque puede cambiar. Sí, como decía hace un rato, yo, y confeso liberacionista, ¿verdad? Me tiene muy sorprendido el músculo que sigue teniendo Liberación Nacional. Yo, por muchas razones, pensé que a esta altura ya estaría de segundo o tercero. O sea, tercero, pues. Tercero, cuarto inclusive. Y pero de verdad que muy bien, o sea, muy bien por toda esa gente y esa mística que, a pesar de que ser liberacionista no es nada fácil en este país, por todo el mote que se ha dado de que ser liberacionista casi nos hace ser sinónimo de corruptos, de malas personas, de malos políticos, que es una estrategia que utilizó la oposición desde el 2001, que salió Tom Solís de Liberación, y que de una u otra manera en los nuevos votantes y todo sigue permeado. La Liberación es el partido más corrupto de la historia. Y uno pregunta ¿por qué? Dice, porque se robaron todo, ¿qué? Y no hay una respuesta específica. No, yo le puedo decir, y también son los que han dejado todo lo que tenemos. O sea, no me gusta hablar de los logros del pasado de Liberación Nacional porque son pasados y era una obligación hacerlos. Y creo que lo que tiene el devenir de un partido como Liberación Nacional es dejar de hablar del pasado y decir qué vamos a hacer en el futuro. Pero no puedo ser mezquino y no decir, este país le debe. Se construyó. Se construyó gracias a Liberación Nacional y las ideas, para bien o para mal. Yo digo que para bien. Habrá gente que dice que para mal, pues yo sigo diciendo, porque vienen 5 millones de personas a este país. Porque en 1970, para los que no saben, en 1970, Parques Nacionales. El territorio de este país tenía el 75% deforestado. Nosotros somos un ejemplo en el mundo de pasar de ser un país deforestado a un país mucho más verde, que prácticamente
todo el mundo. Ronnie, ¿cómo? Gracias al sistema de parques nacionales y refugios de vida silvestre. De vida silvestre en la administración de don Daniel Oduber Quirós. ¿Cómo viste los anuncios de Pueblo Soberano? Aparte Mira, de usar la imagen del presidente. Volvemos a lo mismo. Sin esa imagen no sé si habría tanta identificación. Voy a hacer un setup de mi mente porque creo que iba a ser muy subjetivo. A mí me parece que quien ostenta y aspira al mayor puesto que le puede dar un país, que es la presidencia de la República, debería entender que tiene que tener liderazgo propio. Pues yo me pregunto, como todos somos de la muerte, ¿por quién estamos votando? ¿Por esta o por este? ¿Qué pasa si esta se pelea con este? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Laura, con Oscar? Fue una separación. ¿Qué ha pasado en República Dominicana y en Brasil y en muchos otros países donde los mismos grupos al final terminan teniendo diferencias por el acceso al poder, a quienes van, a quienes no van? Pues lo que le pasó a Luis Alberto con Oscar Arias también en su momento. Entonces, cuando haces una campaña basada en otras personas es peligroso. Y se me viene a la mente la de 1985 de Carlos Manuel Castillo, usando de base electoral para tratar de ganar la candidatura de Liberación Nacional a don Pepe Figueres y don Daniel Oduber, que eran los que lo respaldaban y lo apoyaban. Y usaba a don Oscar Arias una campaña. Nunca he sido arista por aquello, lo respeto, le tengo un gran cariño a don Oscar y a don Rodrigo, pero nunca he sido arista. Pero hay cosas que don Oscar ha dicho o ha hecho que a mí me han marcado, y recuerdo muy bien siendo muy chiquillo, con 12 años, sin muletas y sin padrinos, diciendo: mi liderazgo es propio. Respeto a don Pepe, respeto a don Daniel, pero el que va a gobernar soy yo. Doña Laura, ¿quién va a gobernar? ¿Doña Pilar? ¿Don Rodrigo? Es que más si lo quieren poner de ministro de la presidencia. Exacto. O sea, es que, pero además va a poner en el puesto de mayor necesidad de negociación a la persona menos negociadora de la política costarricense en los últimos 50 años. ¿Será una mentira? No sé. Yo creo que sí lo va a poner de ministro porque tiene que darle inmunidad si llegan a ganar. ¿Ves? A ver, ya esta es la semana de cierre de diciembre, porque ya viene la veda. Ajá. Hacemos el mismo ejercicio del tercer round. ¿Quién lo gana? La oposición creció más que la candidatura, se ha consolidado más y ha seguido manteniendo una gran cantidad de indecisos. No, pues no la oposición. El panorama ha sido tan incierto que lo que encuestadoras como Paul y mucha gente quisiera, que es que ya a estas alturas estuviera claramente definido y con 38 diputados el partido de gobierno, hoy no está. No está. Puede pasar. Ojo. Pero todavía no está. Puede pasar. Pero hoy, 15 de diciembre del 2025, sigue habiendo un 38% de las personas que dicen que van a ir a votar que no están definidas. Y esto quiero ir a un punto importante. Por eso le decía antes a la gente que no se desanime. Si usted no está con el gobierno y cree que ya todo está decidido, olvídese de eso, salga a votar. Porque entre menos gente salga a votar, es más fácil para el gobierno, que tiene una base sólida, alcanzar el 40%. Podría ser, Ronnie, que la votación del levantamiento de inmunidad, que no se la van a levantar, tal parece que no van a estar los votos. Y que terminará de hundir a Fabricio Alvarado de la Nueva República. Ya vamos con ese punto, pero ¿usted cree que eso le genere tracción al oficialismo como para envalentonarse y tratar en estos días de generar conversación a favor de la campaña de Laura? Creo que la gran ventaja que va a tener la oposición, porque el timing es pésimo para votar esto en la Asamblea Legislativa, es que no va a haber discusión. Es que no va a haber veda. Pero, o sea, a pesar de que yo siento que el electorado quiere darle un beneficio a la oposición, ellos se encargan de hacerlo todo mal, como diría mi hijo, todo mal. ¿Y cómo ves? A ver, ya viste los nombres que dije de Nueva República, de 6-5 a 3-5. Casualmente, podría verse una migración de los votos de ellos a Pueblo Soberano. Habría que preguntarle
a Iván y a Demoscopía más a fondo el Yo Zoom. casi estoy seguro que lo que creció es el decrecimiento de Nueva República. Sí, y algo más, porque Sí, es sí, un sí. poquito más de eso. Pues debe estar dentro del margen de error. Sí. O sea, pues Nueva República más el margen de error. Ujú. Que la vez pasada no tenía todo lo que realmente tenía y se le sumó lo que perdió Nueva República. Pero para mí, eso es. ¿Y por qué dije? Y ojalá alguien cercano a Fabricio le haga llegar este mensaje. Fabricio, fuiste mi compañero de Asamblea Legislativa, te aprecio, vos sabes que te tengo un gran cariño, pero estás matando al proyecto político que vos construiste. Porque en política no se juega con lo político cuando hay que tomar decisiones importantes. Está jugando. Y decir de que ellos no votan el levantamiento de la inmunidad porque va a ser mártir a alguien, es como decir, yo no voy a condenar a un delincuente porque lo voy a hacer mártir. Entonces, jueces de la República no condenen a personas que son culpables de cometer delitos porque los pueden hacer mártires. No, señores. Hay que asumir la responsabilidad. Hace 2 segundos dije, es un mal timing, pero se lleva a votar. Señores de Nueva República, Fabricio Alvarado, si alguien hizo y cometió cosas en contra de la ley, la responsabilidad de ustedes es hacerlo someter al ejercicio de la ley. Usted no está pensando en que lo va a hacer un mártir, usted está jugando un juego político de ayuda directa al gobierno. Eso va a matar a su partido y lo va a matar a usted como político. Ahí, dentro de ese escenario de esta elección o de esta votación sobre la inmunidad del presidente y los más y menos que van a estar votando de un lado y del otro, para la próxima asamblea, con los datos que presenta hoy Demoscopía, estaría Pueblo Soberano como bancada, Liberación Nacional como bancada, Frente Amplio como bancada, Coalición como bancada, Juan Carlos o la Unidad como bancada. Eli está... Yo creo que puede salir Jania. Puede salir Jania, en la primer Puede lugar de San salir José, pero digamos que es la que está En más... pelitos de... Está intentando entrar. Está Actuemos Ya de Cartago y está Guanacaste. El partido de Guanacaste también está cerca de lograr tener apoyo. Estaremos hablando de 8 partidos y en esos el sacrificado sería Nueva República en este momento, según estos datos. Sí, sí, sí. A mí me parece que... Porque viene en una franca... A ver, la tendencia es muy abrupta hacia la baja. Hacia desaparecer. Con esta encuesta, es pues. un poco lo que le pasó al PAC hace 4 años. Y a Restauración. Ajá. Bueno, sí, Restauración con la creación de la República desapareció. Pueblo Soberano será la nueva mutación del sistema conservador. Es probable mientras... Porque estrictamente no se han pintado así y las muestras de cariño hacia el sector no han sido necesariamente más allá de lo electorero. Hay algo que es muy triste, que leí hace muchos años, que decía cuando los que tienen menos recursos en un país eligen a los que tienen más recursos. Y eso es lo que está logrando Pueblo Soberano. Logrando su base electoral en las personas que tienen menos recursos, datos no opiniones, es la gente con menos escolaridad, con mayor nivel de pobreza, y lo digo por aquello de una vez que antes votaban por Liberación Nacional, para que no se sienta que es que estoy ofendiendo a nadie. Antes votaron por Liberación Nacional, hoy están votando por Pueblo Soberano. No se han dado cuenta que es, como decían, la gente en la calle haciéndole la huelga a los ricos. Hay que analizar mucho qué es lo que está pasando en el trasfondo educativo, económico, social y psicológico del país. Yo creo que estas elecciones nos llevan a un análisis muy profundo de la Costa Rica que se ha construido en los últimos 15, 20 años y que es un resultado. Esto no es circunstancial. Tiene que ver, sí, con los escándalos de corrupción, con la posibilidad de un cambio que prometió el PAC de transparencia, de que ellos eran los buenos y los demás eran los malos y al final terminando siendo más malos que los que ellos decían que eran malos.
y yo lo digo en general en opinión de alguna gente, o sea, lo que dicen las encuestas, y que por eso hay gente que dice, no, PAC, jamás, o sea, el PAC tan siquiera como PAC está participando y sigue teniendo una injerencia. Me hace mucha gracia ver a Fabricio en un ataque directo contra Claudia diciendo que tiene a Carlos en el closet. O sea, es que Carlos no se está postulando a nada. Por lo menos que yo sepa, el primer damo no es de elección popular. O el primer caballero, no sé cómo se dirá. Y ni siquiera tienen necesariamente que participar del gobierno. Ni siquiera tienen que participar del gobierno. Y si participan no es oficial, no son funcionarios. No son funcionarios, exacto. Entonces, no entiendo por qué yo tengo que hablar de mis hijos. O sea, es como que yo en campaña electoral, cuando era candidato a diputado, hablara de mi tío abuelo Luis Alberto Monge. O que sacaran cosas de escándalos que se dieron en la administración de él, porque se dieron, y no, pues a mí no, todas. Con todas, ¿verdad? Y que entonces yo no sé, si a mí me preguntan, hablo, pero no es el motivo de la campaña. Y me parece que los de Fabricio son distractores enormes para seguir atacando, y no entiendo, vuelvo a decir, casi que querer desaparecer el partido y hacer una mutación de su votación hacia el partido de gobierno. ¿Cómo ves el último mes? ¿Cómo esperas que sea el último mes, enero? Va a ser intenso, porque Laura va a ir a algunas debates. Vamos a ver qué tan inteligente es el manejo de las campañas de la oposición. Porque, a ver, y más allá, si logran que ella se enoje. Y si ella cuando se enoja no piensa, Ajá. Piensa menos todavía. Sí. No, cuando ella logran desconcentrarla y la logran emotivamente enojar, se desencaja del personaje. Bueno, creo que la única, o sea, porque tiene su sarcasmo, tiene sus cosas, que puede lograr eso va a ser Claudia Dobles. Álvaro me parece que es un tipo bueno, una persona buena, que creo que se va a centrar más en el planteamiento que en ir a joder a nadie. Tal vez en demostrar técnicamente que está mal y que ellos pueden hacer algo bueno. Exactamente. Y en los minutos que nos quedan, que son 6 minutos, nos dice Chava, 7, ok, 7. Chava ya nos quita más tiempo, Chava. No, 7, dice que son 7. En estos 7 minutos que nos quedan, hemos hablado de la unidad para arriba. Sí. Pero hay una unidad para abajo, que son 13 partidos. Esos 13 partidos, un Claudio, un Fernando, una Calzada, Natalia, que estaba arriba y que de un momento a otro desapareció de las menciones de encuestas. A pesar de que sigue siendo muy vigente en publicidad, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves? ¿Hay posibilidad de que ellos den el brinco y se logren meter? ¿O ya ves que la tendencia es muy fuerte y el vendaval es muy fuerte como para que ellos logren guindarse del ala del avión? Tiene que pasar algo fuerte para que alguno de estos crezca. Algo muy, muy fuerte. Yo creo que no lo hemos tocado, pero me parece que es de análisis obligatorio la adhesión de la exministra de Salud, a Natalia. Una de las fichas claves al inicio del gobierno y además jefa de campaña de segunda ronda de Rodrigo Chávez. Pero no generó conversación, más allá de la noticia. Porque me parece que es donde yo digo, ¿cómo maneja la oposición esto que queda? Pésimamente mal manejado. Esto debe haber sido manejado no solo en función de Natalia, sino en función de la oposición, que es que una figura... Empecemos a contar figuras de gobierno claves que hoy le dan la espalda a Rodrigo Chávez. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ellos saben que no ventilan públicamente, pero que a pesar de que uno diría en la frase, fueron del riñón de Rodrigo Chávez, hoy están abiertamente... ¿Vos harías una conferencia en donde pusieras a todos los ex jerarcas al mismo tiempo a decir por qué se fueron? Claro. Sin importar en el partido en el que están ahorita. Claro, o sea, es más, yo, como iniciativa ciudadana, los invito a que independientemente a quién están apoyando en este momento, hagan una conferencia de prensa y digan por qué usted, que fue figura, porque además Álvaro... Ya está Álvaro, sí, claro. Lo puede decir siendo candidato. O sea, inclusive lo puede decir Claudia desde la perspectiva que vio y sabe las razones por las que se fue del gobierno de Carlos Alvarado.
Lo puede decir el ministro Amador, exministro Amador, que es candidato. Lo puede decir Jocelyn. Lo puede decir el exministro de Comunicación. O sea, hay muchísimas De hecho, personas. ese es el gobierno que más salidas ha tenido. Exacto. Pero empecemos con las de originalmente de confianza. Lo puede decir Natalia. O sea... Es el momento en entonces, sacudir el árbol. Ahí es donde yo digo, ¿dónde está la oposición articulando esto? Cada uno cuidando su reino. Pues ahí es donde se pierde. Porque cuando usted se conforma con lo menos, cuando se supone que estás aspirando por lo más, se queda sin nada. Cosa que le está pasando a Fabricio Alvarado. Perdió su sector. Lo entregó, lo regaló y sigue regalándolo. Por juegos políticos. ¿Ves a una república afuera entonces? Es temprano. Pero si no da un golpe de timón, no va a tener diputados. ¿A quién pondrías a coordinar esta actividad de ex jerarcas? Es que Pues alguien tiene que coordinar a todo ese montón de gente. tiene que haber un liderazgo. O puede ser ellos mismos. A veces no se necesita que vengan afuera. Ellos se conocen entre ellos. Nadie más tiene que unirlos que ellos mismos. Ellos mismos hoy levantan voces. Bueno, la viceministra de Justicia que le mandó una carta fuertísima al presidente diciéndole que usted dejó de ser lo que nos prometió que iba a hacer. Sí. O sea, ahí hay un montón de figuras que pueden unirse porque se conocen y decir, digámosle a los costarricenses lo que está pasando. No pertenecemos a ningún partido político. No le estamos diciendo a ustedes... O aunque pertenezcan. No le estamos diciendo a ustedes que voten por este o por este. Quiero que los costarricenses sepan que se vivió y que fue el gobierno de Rodrigo ¿Y cuál sería la Chávez. continuidad? Ajá. En este momento, siempre vamos a segunda ronda. Sí. Todavía. Sí, todavía estamos en segunda ronda. Como les digo, puede cambiar y puede ganar doña Laura en primera ronda. Lo que es hoy, vuelvo a decir, 15 de diciembre de 2025, tenemos segunda ronda y ningún partido tiene más de 20 diputados. Con eso nos retiramos. Así es. Gracias, Ronnie. Gracias, nos vemos y estamos en contacto. No tenemos programa el otro lunes. No, ya el último es este viernes y volvemos hasta el primer lunes de enero. Que no sé si estás aquí o estás allá. Aquí o ya, dejémoslo grabado y con bolita de cristal. ¿Ok? ¿Parece? Pura vida. Esa me gusta. Ok, Bueno, chao. hasta luego. Si Dios así lo permite, mañana estaremos reunidos. El miércoles va a estar por aquí otra candidatura, don Eli Feinsack. Y vamos a estar conversando con todo el ambiente político, porque lo que queremos es que ustedes tengan información de primera mano, vayan a buscar la información de las candidaturas y elijan por la que ustedes crean es quien lo representa para los próximos 4 años. Nos vemos, chao, chao. Feliz año, feliz Navidad.